Hola, mi nombre es Nemesis Ariadna Loera Asensio y en este video voy a hablar acerca de la selección natural. Pero primero que nada, ¿qué es la evolución? La idea básica de la evolución biológica es que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tendemos a relacionar esta idea con una persona, el naturalista británico Charles Darwin. En la década de 1850, Darwin escribió un libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él, propuso que las especies evolucionan, o como lo dijo él, tienen descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Darwin también sugirió un mecanismo para la evolución, la selección natural, en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. En este video examinaremos más de cerca las ideas de Darwin. Veremos cómo surgieron a partir de sus viajes alrededor del mundo en el barco HMS Beagle y también analizaremos un ejemplo de cómo funciona la evolución mediante selección natural. Iniciaré hablando acerca de Darwin y el viaje del Beagle. El libro seminal de Darwin, El origen de las especies, expone sus ideas acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo. De 1831 a 1836, fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco HMS Beagle, la cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta del sur de África. En cada parada Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y los animales de la localidad. En el transcurso de sus viajes, Darwin empezó a observar patrones interesantes en la distribución y las características de los organismos. Podemos ver algunos de los patrones más importantes que descubrió en la distribución de los organismos estudiando las observaciones que realizó sobre la isla Galápagos en la costa de Ecuador. Darwin encontró que las islas cercanas en las Galápagos tenían especies similares pero no idénticas de pinzones. Más aún, notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno y su función en este. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos grandes y duros, mientras que las que consumían insectos presentaban picos delgados y puntiagudos. Finalmente, observó que los pinzones y otros animales de las Islas Galápagos eran parecidos a las especies que se encontraban en la parte continental de Ecuador, pero distintas a las del resto del mundo. Darwin no dedujo todo esto durante su viaje. De hecho, ni siquiera se dio cuenta de que los pinzones eran especies emparentadas pero diferentes hasta que le mostró sus espécimes a un ornitólogo, biólogo en aves, experto varios años después. Sin embargo, logró gradualmente una idea de cómo podía explicar el patrón de los pinzones emparentados, pero diferentes. De acuerdo con la idea de Darwin, este patrón tendría sentido si las Islas Galápagos hubieran estado habitadas desde hace mucho tiempo por aves provenientes del continente vecino. En cada isla los pinzones se adaptarían gradualmente a las condiciones locales, a lo largo de muchas generaciones y durante largos periodos de tiempo. Este proceso pudo haber llevado a la formación de una o más especies distintas en cada isla. Pero si esta idea era correcta, ¿por qué lo era? ¿Qué mecanismo podía explicar de qué manera cada población de pinzones había adquirido adaptaciones o características que las hacían más adecuadas para vivir en su entorno inmediato? Durante su viaje y en los años que le siguieron, Darwin desarrolló y refinó un conjunto de ideas que podrían explicar los patrones que observó durante su viaje. En su libro, El origen de las especies, Darwin explicó sus dos ideas fundamentales, la evolución y la selección natural. Iniciando con la evolución, Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. En este modelo, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, genéticas, en relación con su ancestro común, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempo muy largos. Eventos de ramificación repetidos, en los que las nuevas especies se desprenden de un ancestro común, producen un árbol de muchos niveles que une a todos los seres vivos. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones como descendencia con modificaciones. Hoy en día lo llamamos evolución. El boceto de Darwin que se muestra en pantalla ilustra esta idea y muestra cómo una especie puede ramificarse en dos a lo largo del tiempo, y cómo este proceso puede repetirse muchas veces en el árbol genealógico de un grupo de especies emparentadas. Ahora hablemos de la selección natural. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban. Si eso hubiera sido el inicio y el fin de su teoría, no estarían tantos libros de texto como hoy en día. Además, Darwin también propuso un mecanismo para la evolución, la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico, y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones
o sea, tener descendencia modificada, de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. El concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. 1. Los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, si bien no sabía que los rasgos se heredaban mediante genes. 2. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. 3. La descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, ya sea color, tamaño, forma, etc. Y muchas de esas características serán heredables. Ahora, basado en estas sencillas observaciones, Darwin concluyó lo siguiente. En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse, dadas las condiciones del entorno, como los depredadores y las fuentes de alimentos existentes. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia a la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Debido a que los rasgos ventajosos son heredables, y a que los organismos que los portan dejan más descendientes, los rasgos tenderán a volverse más comunes, presentarse en una mayor parte de la población en la siguiente generación. En el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno, ya que los individuos con rasgos ventajosos en ese ambiente tendrán consistentemente un mayor éxito reproductivo que sus pares. El modelo de Darwin de evolución, mediante selección natural, le permitió explicar los patrones que vio durante sus viajes. Por ejemplo, si las especies de pinzones de las Galápagos compartían un ancestro común, tenía lógica que tuvieran mucho parecido entre ellas, y con los pinzones continentales con quienes probablemente compartían un ancestro común. Si los grupos de pinzones habían estado aislados en islas separadas durante muchas generaciones, cada grupo se habría expuesto a un ambiente diferente en el que se habrían favorecido distintos rasgos heredables, como los diferentes tamaños y formas de los picos para aprovechar distintas fuentes de alimento. Estos factores pudieron conducir a la formación de especies distintivas de cada isla. Ahora, ¿cómo puede actuar la selección natural? Para hacer más concreta la idea de la selección natural, veamos un ejemplo hipotético simplificado. En este ejemplo, un grupo de ratones con una variación heredable en el color del pelo, negro contra café claro, se acaba de mudar a un área nueva donde las rocas son negras. En este ambiente hay halcones a los que les gusta comer ratones, y contra el fondo de rocas negras verán con más facilidad a los cafés claro que a los negros. Debido a que los halcones verán y atraparán a los ratones café claro con más facilidad, una parte relativamente grande de estos será devorada, en comparación con una fracción mucho más pequeña de ratones negros. Si nos fijamos en la proporción de ratones negros contra café claro en el grupo sobreviviente que no fue devorado, será mayor que la población inicial. El color de pelo es un carácter heredable que puede pasar de padres a hijos, por lo que una mayor proporción de ratones negros en el grupo sobreviviente significa que habrá más ratones negros en la siguiente generación. Después de varias generaciones de selección, la población estará compuesta casi en su totalidad por ratones negros. Este cambio en las características heredables de una población es un ejemplo de evolución. Ahora, para que sea más fácil entender acerca de la selección natural, aquí hay algunas explicaciones sobre puntos potencialmente confusos que pueden ayudar a tener una mejor idea de cómo, cuándo y por qué se lleva a cabo la selección natural. Iniciando con que la selección depende del ambiente. Esta no favorece rasgos que no sean intrínsecamente superiores de alguna manera, sino los que sean beneficiosos. Esto es, que le ayuden a un organismo a sobrevivir y reproducirse de forma más efectiva que sus pares en un ambiente específico. Los rasgos que son útiles en un entorno pueden incluso ser perjudiciales en otro. La selección natural actúa sobre la variación heredable existente. La selección natural necesita tener algún material inicial, y esta es la variación heredable. Para que la selección natural actúe sobre una característica, ya debe haber variedad, diferencias entre los individuos en ese rasgo. Adicionalmente, las diferencias deben ser heredables, tienen que estar determinadas por los genes del organismo. La variación heredable proviene de mutaciones al azar. La fuente original de las nuevas variantes de genes que producen rasgos heredables nuevos como los colores de pelaje es la mutación aleatoria, cambios en la secuencia del ADN. Las mutaciones aleatorias que pasan a la descendencia por lo general se producen en la línea germinal o los óvulos y espermatozoides de los organismos. La reproducción sexual mezcla y combina las variantes genéticas para producir más variedad. La selección natural probablemente favorecerá diferentes rasgos y otras fuerzas evolutivas, como la deriva genética. También pueden operar separadamente sobre los grupos.
Las diferencias en los rasgos heredables se acumulan en los grupos a lo largo de muchas generaciones, al grado de ser considerados como especies separadas. Con base en varias pruebas, los científicos creen que este tipo de proceso se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia de la Tierra. La evolución por selección natural y otros mecanismos es la base de la increíble diversidad de formas de vida actuales, y la acción de la selección natural puede explicar la adaptación que existe entre los organismos modernos y su medio ambiente. Para finalizar, la selección natural se divide en 3 tipos. Dentro de esta podemos encontrar la selección disruptiva. Este tipo de selección suele dar lugar a 2 especies distintas, de modo que no se produce la extinción de ninguna de las especies, sino que ambas son capaces de subsistir y adaptarse al medio. Como ejemplo de la selección disruptiva podemos ver el pico del colibrí. El caso de los pinzones de Darwin no es el único ejemplo de selección disruptiva entre aves y relacionada con las características de sus picos. Para poder alimentarse, los colibríes poseen un pico muy fino y especializado que está adaptado específicamente a su variedad de flores favorita. En algunos lugares en los que solo crecen flores cortas y flores largas, pero no flores de longitud intermedia, los colibríes con picos cortos y largos logran alimentarse mejor, viéndose favorecidos sobre los del pico intermedio. Por otra parte, el mismo hecho de que exista una mayor proporción de colibríes con picos largos y cortos también ayuda a que las plantas con flores largas y cortas sean polinizadas con mayor frecuencia y dominen en su ambiente sobre las plantas con flores intermedias, lo que también representa un ejemplo de selección disruptiva. Otro ejemplo de la selección disruptiva es la cola de la ardilla. Las ardillas muchas veces son cazadas por depredadores cuando se encuentran en el suelo, pero no cuando están en los árboles, por lo que cualquier rasgo que los ayude a moverse mejor en el suelo, para escapar de los depredadores, o a moverse libremente de las ramas de los árboles, será una ventaja evolutiva. Esta es la fuerza que impulsa la selección disruptiva en la longitud de la cola de las ardillas. Una cola larga ayuda a la ardilla a mantener el equilibrio, permitiéndole moverse con mucha seguridad en las ramas de los árboles, evitando así los depredadores del suelo. Por otro lado, una cola corta le hace más fácil a la ardilla correr por el suelo, donde no necesita tanto equilibrio, ya que le estorba menos. Además, tener una cola larga y voluminosa le hace más fácil a un depredador atacar a una ardilla. Por estas 2 razones, las ardillas con colas cortas tienden a sobrevivir más cuando están en el suelo que las demás. Como tanto, las ardillas de cola larga como las de cola corta tienen una ventaja que aumenta sus probabilidades de supervivencia porque los depredadores tienen más dificultad para cazarlas, y las de cola intermedia no. Estos 2 fenotipos extremos terminan dominando. La siguiente selección es la direccional. Este tipo implica que, con el paso del tiempo, todos los individuos adoptan un nuevo carácter, mientras que los que no son capaces de evolucionar se extinguen. Es el de la polilla moteada. En ambientes en los que los árboles son muy oscuros debido a la contaminación por el hollín, por ejemplo, se ven favorecidas las polillas de la variedad F. carbonaria, que también son muy oscuras y pueden camuflarse efectivamente para esconderse de los depredadores. En cambio, en aquellos lugares en los que los árboles son más claros y limpios, o en las ciudades, donde hay paredes blancas y polillas claras F típicas, son las que sobreviven mejor. Las mariposas de color intermedio, sin embargo, no sobreviven bien en ninguno de los 2 ambientes, así que son atacadas con mayor frecuencia por los depredadores. Otro tipo de selección es la estabilizadora. Esta también es llamada negativa o purificadora, y es un tipo de selección en el que la diversidad genética decae según un valor particular de carácter, puesto que de otra manera, los extremos de una característica son seleccionados en contra, por lo que los organismos con características del rango promedio son los que más sobreviven. Este es probablemente el mecanismo de acción más común de la selección natural, y un ejemplo clásico de esto es el peso prenatal humano. Los bebés de bajo peso pierden calor de manera más rápida y son más sensibles a las enfermedades por infección, mas los bebés de alto peso son más difíciles de parir por la pelvis. Así se demuestra que es el peso óptimo, el que da una mayor probabilidad de supervivencia. Es una medida que se encuentra en un rango medio, ni extremadamente alto ni extremadamente bajo. Por último se encuentra la selección sexual. Esta selección natural tiene un lugar en las poblaciones de individuos que compiten para poder reproducirse, de forma que, con el paso del tiempo, los individuos heredan y adoptan las características que permiten la subsistencia de la especie. El ejemplo perfecto de la selección sexual es el pavo cristatus o el pavo real. Durante el cortejo, el macho abre su impresionante rabo y le presenta a la hembra tanto la parte posterior como la anterior, mientras le vibra produciendo un sonido característico. Las hembras observan y escogen al macho que para ellas hizo el despliegue más impresionante.
La mayor cantidad de energía que las hembras invierten en la reproducción es recompensada con la selección del macho que ofrece los mejores genes para sus hijos. Por su parte, el macho seleccionado aporta una cantidad mayor de sus genes a la próxima generación. Hay dos especies de pavo reales, el pavo real azul o de la India, que habita naturalmente en el sur de Asia, y el pavo real verde, que habita naturalmente desde Birmania hasta Java. Ambos son comunes en los zoológicos, donde llaman la atención por sus vistosos colores y por su ocasional canto. Esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención y espero que hayan disfrutado del video.